Buenas tardes, hermanas Dorcas. Qué gusto poder estar de nuevo conectada por este medio que el Señor nos ha permitido tener en este tiempo. Yo agradezco al Señor por esta instancia, ganas de verla en persona a cada una de ustedes. Muchas gracias a todas por su cariño, por sus muestras de amor hacia nosotros, sus pastores. Sigamos orando e intercediendo por nuestra familia, por nuestra iglesia, por nuestra corporación, por todos los cambios que va a producirse cuando ya podamos volver a reunirnos, confiando en el Señor de que sea pronto. Quiero dar gracias al Señor, porque sí hemos tenido buenas noticias esta semana, gracias al Señor. Habíamos pedido la oración por nuestra hermana Jimena, porque ella se había realizado el examen para saber si tenía el virus de COVID-19, y gracias al Señor que le salió negativo. Ella está en su casita, sigue cuidando a su papá, por lo tanto seguir orando por la hermana Jimena porque está expuesta, cuidando a su padre. También dar gracias al Señor porque los hermanos que estaban sin trabajo ya han podido reanudar a su trabajo, y gracias al Señor no sabemos de algún hermano que esté sin trabajo en este minuto. Si usted sabe de algún hermano que está sin trabajo, por favor hágamelo saber, porque hasta el minuto con los que yo he conversado, todos al menos le están llegando ingresos a su hogar. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor, lo que el Señor nos va a dar en esta tarde para usted y también para mí. Ella se encuentra en el libro de San Lucas. Ahí el Señor nos va a hablar en esta tarde, en el capítulo 12, desde el versículo 4 al versículo 7. Dice así la palabra del Señor. El título dice: ¿a quién se debe temer? Dice así: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Amén. Voy a orar al Señor para que esta palabra haga bien tanto a usted como a mí. Amén. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra ha sido leída en este minuto, Señor. Yo te ruego que tú me des gracias, Señor, para que pueda enseñar a tus hijas lo que tú nos quieres transmitir en esta semana, Señor. Te ruego que esta palabra, Señor, haga bien a nuestra vida espiritual, Señor. Tú lávame mis labios, Señor, en tu sangre, Padre amado. Y gracias por este momento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor nos va a hablar en esta tarde, hermanas, acerca del temor. Como dice el título, ¿a quién se debe temer? Pero primero nos vamos a encabezar a lo que significa en sí la palabra temor, o más bien, ¿qué es el temor en estos días? Sabemos que el temor existe, que no, es un sentimiento que no es muy grato tenerlo, porque cuando hemos percibido miedo, temor en nuestra vida, es un momento en donde no estamos completamente felices o completamente seguras, estamos indecisas de tomar decisiones, porque el miedo muchas veces acobarda para tomar decisiones, para tomar buenas decisiones. Por lo tanto, el Señor nos quiere enseñar hoy día acerca de eso, del temor. En los evangelios que están en la palabra del Señor, son 4 los evangelios, usted los conoce, que es Mateo, Marcos, Lucas, Juan. En los evangelios aparecen varias veces la palabra no temas, porque el Señor, por medio de estos evangelios, nos quiere enseñar a no temer, a no amedrentarse, a tener ánimo, a tener confianza en el Señor. Si bien es cierto,
todo lo que está pasando, no podemos hacer lista gorda de lo que está pasando, de lo que está pasando a nivel mundial, la crisis que está en nuestra sociedad. La sociedad está crítica hoy en día por el tema salud, pero también por el tema económico. Hay momentos difíciles que están pasando muchos de nuestros compatriotas. Si bien es cierto, en nuestra iglesia no sabemos de ningún caso extremo, pero no podemos no pensar de que en otras iglesias, en otras congregaciones, hijos del Señor la están pasando muy mal. Por lo tanto, viene a la vida del cristiano temor. Y tal vez no estamos pasando por esta enfermedad que por estos días está afectando a nuestro país. Pero sí, hermanos, tienen otras enfermedades. Y las enfermedades muchas veces acarrean temor. Temor a dejar de trabajar por la enfermedad. Temor por dejar a la familia. Temor por no saber el día de mañana. En fin, el tema económico y el tema salud siempre atemoriza a la gente, atemoriza a los hijos del Señor, cuando la confianza no estaba bien cimentada en el Señor. Porque como hijos del Señor nosotros tenemos que tener nuestra confianza puesta en el Señor. En el versículo 7 que leí dice, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Dice, no temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. O sea, el Señor nos tiene en alta estima. Si el Señor se preocupa de los pajarillos, ¿cierto? Para nosotros es tan agradable escuchar a los pajaritos en la mañana, ¿cierto? Al amanecer. Yo tengo un árbol atrás de mi casa en donde se reposan los pajaritos ahí en la mañana y cantan. Es maravilloso. Ya al anochecer lo mismo, los pajaritos que cantan. Qué maravilloso es poder escuchar a los pajarillos, pero su palabra nos enseña de que nosotros valemos mucho más que esas avecitas pequeñitas. Dice que ningún cabello de nuestra cabeza se mueve o se cae si no es la voluntad del Señor. Todos nuestros cabellos, su pelo está contado, cada uno de sus cabellos están contados. El Señor a usted la conoce de tal manera, conoce su nombre, conoce quiénes fueron sus padres o quiénes son sus padres para los que tienen la bendición de aún tenerlos. Conoce quiénes son sus hijos, conoce cuál es su situación laboral, conoce su salud, conoce su situación familiar, porque el Señor a usted la tiene en alta estima. Imagínese usted que en el mundo existen millones y millones de seres humanos y en el mundo también existen millones de hijos del Señor, pero a usted el Señor la tiene considerada, a mí el Señor la tiene considerada como algo precioso. Él está preocupado de lo que a nosotros nos pasa, pero nos quiere decir en esta tarde que no temamos. No temamos porque nuestra confianza debe estar en Él. No temamos a las circunstancias que estamos viviendo, pero sí temamos al Todopoderoso. A Él sí hay que temer, porque si bien es cierto, es súper difícil lo que estamos pasando como sociedad hoy día. Nunca nos imaginamos ni pensamos lo que estamos viviendo. Es una situación muy extrema. Sin embargo, de esto tenemos que sacar un aprendizaje, hermanas, de saber, estamos como cuando los niños están en el colegio, cuando están en la universidad, en el liceo, en un instituto. Estamos siendo examinados por Dios frente a esta situación. ¿Por qué motivo? Porque mi confianza está realmente puesta y cimentada en el Señor. O es más el temor que siento de lo que me vaya a pasar, de que si me voy a morir, de que si esto me va a tocar, de que si después me quedo sin trabajo, o si después no tengo recursos para sustentar mi casa, en fin. Pero estamos siendo examinados por el Señor, como cuando a los chicos le toman un examen en el colegio. Después de todo lo aprendido, viene un examen para saber si realmente aprendieron la lección que el profesor les pasó. Bueno, los hijos del Señor en este tiempo estamos siendo examinados. Estamos realmente siendo procesados en el sentido de
de saber la calidad de cristianos que somos. Si superamos el examen, ¿qué nota vamos a sacar, hermanos? Tenemos la confianza en el Señor. Lo peor que nos podría pasar, ¿cierto? Lo peor que nos podría pasar humanamente pensando, ¿cierto? Es que nos vayamos a morir. Pero para el cristiano, lo peor que es para el mundano es lo mejor que nos podría pasar. Porque si bien es cierto, si partimos de esta tierra, pero nos vamos a ir con el Señor, vamos a estar en su presencia. Los niños generalmente a la edad de 4 años, como hasta los 7, siempre están como pensando y tienen el temor de que sus padres ya no vayan a estar. O empiezan ya a hablar de que si la mamá se muere, ¿qué va a hacer? O siempre están pensando en que el papá y la mamá tienen que estar sanos. Se preocupan mucho si los papás se enferman o ya están viejitos. En mi caso, por ejemplo, que tengo a mi hijo pequeño, pero sus padres ya están avanzados de edad. No son jóvenes, como cuando mis hijos eran chicos, yo era una mujer más joven. Entonces, yo veo a mi hijo Alonso, por ejemplo, y nosotros hemos hablado del tema de la muerte y a ellos les atemoriza de quedarse solitos, porque los hermanos se van a casar, se van a ir, van a tener su familia, y ¿con quién se va a quedar él? Entonces los niños generalmente se asustan en pensar en estas cosas porque se ven en la posibilidad de que van a estar solitos. Entonces Aloncito manifiesta su preocupación, ¿sabe cómo? Que no sé por qué, de aquí a un tiempo todos los días me da aire y aliento por la nariz. Entonces me dice que él me da vida a través de eso. No sé cómo explicárselo, pero me tira aire por la nariz y me dice para que tengas vida, como para aumentar los años de vida. Y de repente me dice 1 año más y me sopla la nariz. Después me dice 2 años más y me sopla la nariz. Entonces, el temor de perder a los padres, a los niños los atemoriza mucho. Bueno, nuestro Padre es todopoderoso. Nuestro Padre es nuestro sustento, es el oxígeno que tenemos para poder respirar, es quien nos hace levantarnos todas las mañanas, ¿cierto? Porque a pesar de las circunstancias que estamos pasando, sabemos que si nuestro Padre está a nuestro lado, nuestro Padre nos toma de su mano, nos toma de la mano, sabemos que vamos seguros, sabemos que con Él vamos pisando un terreno firme, porque ¿qué padre va a querer algo malo para su hijo? Ninguno. Entonces, si nuestra confianza está en nuestro Padre, en el que nos sostiene de la mano, en el que nos ayuda a caminar, el que nos da la provisión, porque nuestro Padre es el encargado también de proveernos, de darnos salud. Si qué padre quisiera ver a su hijo enfermo. Entonces, tener la confianza, nosotros somos hijos del Señor, que todo lo que Dios permita que nos pase o que vivamos es la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es perfecta, la voluntad del Señor es buena, es agradable. Tal vez en el minuto no se entiende muchas veces la voluntad del Señor, pero todo lo que el Señor hace con nosotras, todo lo que el Señor va a hacer con nosotras, todo es bueno, es bueno. Aunque veamos que no es bueno en el minuto, con el tiempo nos vamos a dar cuenta que fue lo mejor que nuestro Padre pudo hacer por nosotras. Yo tengo acá una cita bíblica en donde aparecen en la palabra del Señor, en algunos versículos de los evangelios, citas donde el Señor nos anima, en donde nos dice que no temamos, en donde nos dice que recobremos ánimo, en donde nos dice que tengamos confianza. Voy a leer algunos para que usted también pueda memorizarlo y acordarnos de estas cosas que el Señor nos pide, nos dice. Porque Dios está pendiente de nosotros. Nos dice en Mateo 8:26, dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? En Mateo 14:27 dice, yo soy, no temáis. En Marcos dice, no temas, cree solamente.
en Lucas 12:32 dice, no temáis manada pequeña. Como cuando el padre le dice a su hijo, no tengas miedo, hijo, porque nada va a pasar. Eso me imagino yo cuando el Señor nos dice, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Yo soy, dice, yo soy. O sea, aquí estoy yo, no temáis, nos está diciendo el Señor. Cuando dice, no temáis manada pequeña, como te dijera, no tengas miedo, hijito, no tengas miedo, hijita, porque yo estoy ahí. Yo te afirmo. Amén. Que nuestro miedo, hermanas, si alguna lo tiene o se está asustada en estos días, no sea más grande que la confianza en el Señor, porque es de humano sentir en algún momento miedo, es de humano en algún momento estar atemorizada, porque somos seres humanos, pero que el miedo, que el temor no supera la confianza que nosotros tenemos en el Señor. Porque si vamos de la mano del Señor, estamos seguras. Porque así lo dice su palabra. No temáis, manada pequeña. No temáis, hijita. Yo soy. Aquí, así dice el Señor, así lo interpreto. Cuando dice, yo soy, no temáis. Yo soy, me dice, aquí estoy, no temas. Tengo yo una experiencia marcada en mi vida, hermanas, cuando mis hijos eran pequeños. Y recuerdo que nosotros fuimos a la 9ª región a pasar unos días. Y hay una localidad allá en la 9ª región que se llama, no es Coñaripe, pero bueno, es un lugar en donde en la noche está todo oscuro. Y un poste está muy alejado de otro poste para alumbrado eléctrico. Entonces lo único que alumbra son las luces de los vehículos. Entonces a mi esposo se le ocurrió detenerse en la carretera en la noche como para descansar un poco y apagó las luces de la camioneta. Entonces Felipito, mi hijo, tenía 7 años más o menos. Que aquí la Yire se está riendo porque se acordó. Sí, fue una experiencia que nos marcó. Tenía como 7 años mi hijo, no más, perdón, como 10 años. Entonces mi esposo apaga las luces de la camioneta y queda todo súper oscuro, muy oscuro, hermanas. Y por bromear, mi hijo Ludwig, bromista, dice, mira, ¿quién es la cara del que está ahí? Así como para asustar a sus hermanos. Y Felipe, yo me había quedado en la camioneta arriba, no por tener susto al oscuro, sino que me quedé sentada mientras ellos disfrutaban de ese momento de oscuridad. Cuando en 2 tiempos, o sea, menos de 2 segundos, Felipito estaba sentado, no sé cómo abrió la camioneta, hermanas, abrió la camioneta y se sentó en mis piernas, así como tomándose de mí, fuerte. Entonces, ¿por qué cuento esta experiencia? Porque le dio susto, le dio miedo, ¿cierto? Y encontró seguridad en su mamá. Entonces me fue a abrazar, me apretó, entonces ahí él estaba seguro. ¿Por qué me acuerdo de esta palabra, de esta experiencia en este minuto? Porque la palabra del Señor cuando nos dice, no temáis, manada pequeña. Cuando dice de nuevo, yo soy, no temáis, aquí estoy, nos está diciendo el Señor. Yo soy, aquí estoy, manada pequeña, hijito, aquí estoy. Entonces, lo mismo. Nosotros cuando tenemos susto y miedo, ¿qué tenemos que hacer? Ir al refugio donde nos van a abrazar, donde nos van a apretar, donde nos vamos a sentir contenidas, de manera que sintamos confianza que nada nos va a pasar. Bueno, su refugio, mi refugio, está en los brazos del Señor. Su refugio, mi refugio, está al amparo del Todopoderoso, porque Él nos cubre con sus plumas, porque Él es nuestro pronto auxilio, es nuestro socorro cuando yo tengo miedo. Por eso es tan importante cuando usted sienta este sentimiento, ir, sabe que a la oración, a las plantas del Señor y contarle al Señor, porque Él nos va a entender. Decirle, Señor, yo tengo miedo por esta situación, yo tengo preocupación por esto que estoy pasando. Entonces nuestro Padre, que es un Padre amoroso, un Padre tierno, nos va a abrazar, usted va a sentir las caricias del Señor, usted va a saber que Dios está ahí para poder tener confianza en Él, para que Él pueda
sostenerla para que Él pueda levantarla. Dice que Él nos tiene en el hueco de su mano, aquí, hermanas, en el hueco de su mano, como una de sus pequeñitas. Por lo tanto, no temáis, hermanas, porque no estás sola, que no te amedrente la situación que está pasando. Porque en su palabra, en otra parte, dice más que el Señor es nuestro pronto auxilio, es nuestro socorro, y además que más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros, dice su palabra. Amén. Esta es la palabra que el Señor quiere transmitirle en esta tarde, que el Señor ha puesto en mi corazón. No temas, hermana, no temas. Más bien teméis, dice el Señor en el versículo 5, dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿A quién? Al Todopoderoso. Él tiene la facultad. Amén. Él tiene el poder. Entonces, después que partamos del escenario de esta tierra, tener la convicción, porque hemos creído en un Dios grande, misericordioso, y en el Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Salvador, que nosotros vamos a estar en el cielo, en el paraíso, disfrutando con el Señor. Entonces, en ese tema, en aquel que nos tiene examinando por estos días, ¿qué calidad de cristiana soy? He aprendido lo que el Señor me ha hecho escuchar por medio de la palabra, de predicadores, leyendo la Escritura, por alabanza del Señor, no habla por consejo. Hemos aprendido la lección. ¿En quién tiene puesta usted su confianza? El Señor es mi doctor, es mi médico, el Señor es mi proveedor, Dios mismo es mi Padre, que está pendiente de usted, preocupada de usted, no la va a dejar sola. Por lo tanto, no esté asustada. La hermana Yiré, la semana pasada, predicaba algo muy cierto, que nosotros vamos a tener tribulación en esta tierra. Sí, vamos a tener tribulación en esta tierra, pero dice, atribulados, pero no desesperados. Hay una diferencia, hermana, de la persona que está fuera del Señor con nosotros. Si bien es cierto, lo que está pasando hoy día nos afecta a todos, cristianos y no cristianos, pero hay una diferencia inmensa, hermanas. Hay una tremenda diferencia, que el que está a nuestro lado es Dios, que el que está a nuestro lado es más grande que todo problema. Entonces decía la palabra del Señor la semana pasada, atribulados, sí, estamos pasando tribulaciones porque estamos aquí. Pero dice, no desesperados, no desesperarse. Dice, derribados, pero no destruidos. Amén, la circunstancia que venga. A lo mejor vamos a tener que cambiar ciertos esquemas, priorizar ciertas cosas, sí, pero no destruidos, porque el Señor nos sostiene, porque nuestra casa está fundada en la roca que es Cristo, hermanas. Por lo tanto, nuestra casa no se puede mover, no se va a destruir. Amén. Que el Señor ponga esa confianza en nosotros, nuestro miedo mengue y pueda ganar la confianza en el Señor, la fe en el Señor en estos tiempos difíciles. Como hace algunas semanas atrás también el Señor nos enseñaba que tenemos que pedir fuerzas al Señor en la oración, fuerzas para poder enfrentar las situaciones difíciles. Teníamos que pedirle al Señor entendimiento para poder saber por qué motivo el Señor, cuál es el propósito, por qué el Señor permite que nosotros pasemos esos momentos difíciles. Y también pedirle al Señor fe. ¿Para qué? Para que podamos tener la confianza en Él, que Él tiene el control de su vida, Él tiene el control de mi vida. Él conoce todo lo que ha sido nuestra vida hasta hoy, pero también conoce el futuro, Él conoce lo que es mejor para cada una de nosotras. Entonces todo lo que el Señor va a hacer es bueno. Amén. Yo anoté algunas cositas. Dice, ¿por qué tengo miedo? Me hice yo esa pregunta, ¿por qué? Usted se la puede hacer en su casa. ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué a veces tengo miedo? ¿Será que la confianza en el Señor es pequeñita? ¿Confío más en
la provisión que llega a la casa por el trabajo, por la salud porque tengo una buena ISAPRE, o yo no tengo ISAPRE pero para la que la tuviera, o porque tengo FONASA y yo me puedo atender en buenas partes. Yo no tengo previsión, hermana, pero mi confianza está en el Señor. No por eso quiero decir que está mal tener sistema de salud, no, es bueno, pero que su confianza no esté en eso, porque su salud está en las manos del Señor, su vida está en las manos del Señor. Amén. Nosotros podemos leer, lo hemos leído varias veces en Isaías 41:10, hermana, dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Otra vez el Señor nos dice: no temas porque yo estoy contigo. Esa es nuestra confianza. No temo porque Dios está conmigo. Usted dígaselo a su alma, a su corazón, repítalo todos los días: no temo porque Dios está conmigo, no temo porque Dios está conmigo. Es como la enseñanza que aprendimos allá en la convención de Dorcas en San Felipe este año, hermana, que el lema decía: no te rindas porque Dios está contigo. Lo mismo, no te rindas, esta situación va a pasar. Todo lo que tú estás viviendo, que solo tú conoces tus circunstancias, lo más íntimo, tú sabes por lo que estás pasando, pero no te rindas porque Dios está contigo, Dios está contigo. No se te olvide eso, Dios está contigo, tú no estás sola, que ningún cabello de tu cabeza, están todos contados. Si uno se te cae, es por voluntad del Señor, porque hasta de eso está preocupado el Señor, de cada circunstancia, de cada situación, de cada detalle, muy pequeño que sea, Dios está preocupado de ti. ¿Y sabes por qué? Porque Él te ama, porque tú eres su manada pequeña. Amén. Lo último, ¿qué calidad de cristiana es usted? ¿Qué calidad de cristiana soy yo? Estamos siendo examinados por el Señor. ¿Y para qué estamos siendo examinados? ¿Por qué está pasando esto? Algunas se preguntarán. ¿Será un castigo del Señor lo que estamos pasando? ¿Será para ser purificados? ¿Será para ser preparados para algo? Bueno, si usted se ha preguntado todo eso, también podemos tomarlo desde otro punto de vista. ¿Por qué estaremos siendo castigados? Se preguntará una. ¿Por qué tendremos que ser purificados? ¿Será que tengamos que sacar cosas de nuestra vida que a Dios le desagradan? ¿Purificados para qué? Porque cuando vamos a la presencia del Señor tenemos que ir santos, por hermano. El Señor nos va limpiando hasta el último aliento del día que tengamos. El Señor nos va limpiando, nos va purificando. Debemos sacar de nuestro corazón, de nuestra vida, aquello que desagrada al Señor. Usted sabe lo que le desagrada al Señor. Yo sé lo que le desagrada de mí al Señor. Entonces está limpiándonos. Y lo otro dice que puede ser una preparación, pero ¿prepararnos para qué? Para su venida, prepararnos para irnos con Él. Porque no sabemos ni el día ni la hora cuando el Hijo del Hombre va a venir. Y la palabra del Señor se cumple. Todas las promesas del Señor se cumplen porque la palabra es real. Y a veces nos asusta, a la gente le asusta decir esto: no vienen tiempos mejores, no vienen tiempos mejores. Pero los hijos del Señor tenemos la confianza en el Señor. Debemos tener la confianza en el Señor. En Él encontramos todo, en Él está todo. A Él temerle, a Él buscarle, a Él alabarle, a Él rendirle pleitesía, sacar de nuestro corazón aquello que a Dios le desagrada, ponerlo a Él en primer lugar. Él es el primero en nuestras prioridades, hermana. Él es el primero. Dios debe ser antes que mi madre, antes que mi esposo, antes que mis hijos, que mis nietos. Dios es primero. A Él yo debo agradarle. A Él, con Él yo debo estar a cuenta, más que con otra persona. Con Él yo debo estar a cuenta. Y si yo estoy a cuenta con Él, debería estar a cuenta con todas las personas. Porque si le agrado a Él es porque estoy bien con todas las personas. Amén. Esta es la palabra del Señor en esta tarde, hermanas. Para usted, para mí, que el Señor nos ayude a tener siempre nuestra confianza
puesta en Él. Amén. Porque en Él encontramos el refugio, en Él encontramos la protección. Como le contaba la experiencia del Felipe, cuando me fue a abrazar así abracémonos del Señor, como el Padre que nos va a ayudar, nos va a cobijar, nos va a proteger cuando venga algo desagradable o triste o pesado en nuestra vida. Ahí vamos a estar seguras al lado del Señor. Amén. Yo para el Señor tributo toda la honra y la gloria por esta palabra. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a orar por esta palabra. Amén. Muchas gracias te damos, Señor, en esta hora, por tu palabra, Señor, por el mensaje, Señor, por tu voz en esta tarde, Señor. Gracias, Señor, porque ha llegado a nuestra vida en el momento preciso, Señor, y nos alienta, Padre amado, a no estar asustadas, amedrentadas, Señor, sino a tener confianza, Señor, que usted tiene contados aún los cabellos de nuestra cabeza, Señor. Todo se mueve, todo gira por tu voluntad, Señor. Todo lo que nos vaya a pasar en la vida, Señor, es porque tú lo vas a permitir en nosotras, Señor. Que siempre sea esa nuestra confianza, que todo lo que haga usted en nosotras, Señor, todo va a ser con un propósito bueno, Señor, para crecimiento espiritual, Señor, para despojarnos de aquello que a ti te desagrada, para que podamos ser mujeres más humildes, con un carácter más dócil, Señor. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que tu voluntad, Padre mío, es perfecta. Tu voluntad es perfecta, Señor, en nosotras, Señor. A veces no la entendemos, Señor, pero es perfecta, es lo mejor, Señor. Todas las cosas al cristiano, a la cristiana le ayudan para mejor. Gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Enséñanos, Señor, muéstranos, revela tu misterio, Señor. Adviértenos del peligro, Padre amado, que podamos ser mujeres, Señor, sabias, en comunión contigo, Señor, para cuando nos quieres advertir cosas familiares, Señor, cosas de nuestra iglesia, Padre amado. Gracias, Padre amado, por lo que nos has permitido vivir en este tiempo, Señor. Tal vez para alguien pueda ser absurdo lo que estoy diciendo, Señor, pero ha sido un tiempo en donde hemos tenido más búsqueda, Señor, en donde hemos querido estar a cuenta contigo, Señor, en donde queremos buscar más de tu palabra, en donde podemos orar más, Señor, porque si bien es cierto, hemos tenido susto porque somos seres humanos, Señor, pero más es la confianza que tenemos en ti, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.